Buenos días desde Asturias. La propuesta que traemos hoy aquí sobre la renta básica universal surge de un pequeño círculo, del Círculo de Siero, un pequeño municipio asturiano, y de la mano de muchas personas que trabajaron para realizar una propuesta con todo el ánimo e ilusión, fue creciendo. Luego cogió fuerza gracias al trabajo de Podemos Asturias y el proyecto Calzarles Madreñes. Pero sobre todo estamos hoy aquí porque ha sido el apoyo de todas vosotras el que nos lo ha permitido, situándonos como la propuesta más votada. Muchas gracias de todo corazón. La implantación de una renta básica universal e incondicional supone hacer efectivo el derecho de toda persona, sin condicionante alguno, a un ingreso suficiente para cubrir sus necesidades materiales básicas. Es decir, equivale a garantizar la efectividad del primero de los derechos humanos y el fundamento de todos ellos, el derecho a una existencia digna. Los derechos sociales no pueden estar condicionados a la posición que ocupemos cada una en el mercado laboral. Las personas debemos adquirir tales derechos por el mero hecho de existir. La satisfacción de las necesidades básicas debe estar garantizada como derecho de ciudadanía, sin estar condicionada a disponer o no de un trabajo remunerado, ni al cumplimiento de ningún otro requisito que no sea el de residencia. Sin esta garantía de una existencia material digna, no puede hablarse de ciudadanía libre. La renta básica que defendemos es el derecho garantizado a un ingreso monetario pagado por el Estado de forma regular y a título individual a todos los miembros de la sociedad en cuantía suficiente para cubrir las necesidades básicas de la vida y de forma incondicional, independientemente de otras posibles fuentes de renta, que se trabaje o no de forma remunerada, del estado civil, de la situación familiar o de convivencia y libre de obligaciones o contrapartidas exigibles. La renta básica debe asegurar a toda persona el derecho a vivir en condiciones materiales de dignidad. Debe ser sufragada mediante un sistema fiscal progresivo y su implantación no debe suponer merma alguno de los servicios públicos ni en los derechos sociales. Debe ser considerada como un complemento y no como un sustituto a otras prestaciones universales como la sanidad o la educación. La renta básica no es solo una medida efectiva de lucha contra la pobreza y la exclusión social, sino también una medida preventiva de gran eficacia para evitar que las personas caigamos en ella. Permite incrementar la libertad real y efectiva, garantizando la independencia material de la voluntad de otros y aumentando el poder negociador en las relaciones laborales, eliminando el principal elemento disciplinador del sistema, el miedo al desempleo. La renta básica no es solo una importante herramienta para combatir la pobreza y la desigualdad, también constituye una poderosa palanca de cambio de las relaciones sociales y políticas en beneficio de la libertad, la autonomía, la vida digna de mujeres y hombres de toda condición. Podemos nació con el objetivo central de empoderar a la gente, al pueblo, y la renta básica es el mejor instrumento para ello. Por todo ello, la renta básica debe convertirse en uno de los elementos programáticos clave que nos diferencie de otras fuerzas políticas y, junto con el fortalecimiento de los servicios públicos universales, debe constituir el fundamento de nuestra política, de la política de Podemos, de la política de la gente. ¡Sí se puede! Muchas gracias.